Muy buenos días, queridos hermanos, y en esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 10. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él junto con todo Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, les dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió: regresen en 3 días y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, le preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam les habló con dureza porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías en Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel. Y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado a restaurar el orden. Pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Esta historia que vemos en la palabra de Dios nos muestra algunas cosas que son para destacar y para prestar atención. Un rey joven que estaba asumiendo el reinado, como en este caso Roboam, tiene una situación que sus súbditos, que eran representantes de las 10 tribus del norte, le piden que les alivie el peso que era pagar impuestos y otro tipo de
cargas y tributos que tenían que llevarles. Sin embargo, este rey presta atención en vez de al consejo sabio de consejeros mayores, siguiendo el consejo de sus amigos que se habían criado con él completamente inexpertos en las cuestiones de mando. Pero el otro personaje que vemos aquí es Jeroboam. Jeroboam había colaborado con el padre de Roboam, el rey Salomón, en construcciones, y debido a situaciones que los habían enfrentado, él había tenido que huir a Egipto para guardar de su vida. Al enterarse de la muerte de Salomón y de la situación del nuevo rey, es que Jeroboam vuelve a tomar participación en la historia. ¿Qué aplicación podemos tomar para nuestros días? Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Roboam tuvo la oportunidad de escuchar el consejo sabio de los ancianos que habían aconsejado a su padre Salomón. Sin embargo, se fió del consejo de amigos indoctos, de consejeros inexpertos, podríamos decir, de un consejo necio, y como consejo necio que recibió, el producto de ello fue la división del reino. Cuando Jesús nos dice que para ser sus amigos tenemos que hacer lo que Él nos manda, cuán importante es seguir el consejo sabio de Dios. Como dice la palabra, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos esta tremenda historia como es la división de un reino. 10 tribus quedan en solitario siendo gobernadas por Roboam en Jerusalén, y las otras 10 tribus comienzan a ser gobernadas en el norte por Jeroboam, y en primera instancia la capital se establece en la misma localidad en la cual iba a ser ungido rey Roboam, que es la ciudad de Siquem, y a posteriori se establece la capital en Samaria. ¿Qué fue de la vida de estos dos personajes? Roboam alejó su corazón de Dios, podríamos decir, como dice la palabra de Dios, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Jeroboam, rey del norte, más allá de que Dios había profetizado, como leímos recién en la palabra de Dios, que él iba a ser el gobernante, el rey del reino del norte, sin embargo tampoco inclinó su consejo a la voz de Dios, e hizo levantar en la ciudad de Betel, en el sur del reino de Israel, y en la ciudad de Dan, en la parte norte del mismo reino, altares a dioses paganos. Mis amados, podemos darnos cuenta de que muchas veces consejos necios acarrean tremendas dificultades. ¿Estamos dispuestos a seguir todo el consejo de Dios o a seguir el consejo de algunos amigos que tal vez por no querer ofendernos no nos dicen aquellas cosas que necesitamos para nuestro bien espiritual? Cuán importante es seguir el consejo de nuestro mejor amigo, Cristo el Señor. El consejo de Dios es su palabra. El consejo de Dios es hacer las cosas que Él nos manda. Hoy vimos la historia de dos personajes bíblicos, pero quiero, antes de despedirme, leerte nuevamente cómo termina el relato que leímos en primera instancia. Dice: hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. ¿Cómo concluye esta historia? No precisamente la de Roboam y la de Jeroboam, sino la de los dos reinos. El reino del norte, muchos años después, es invadido por Asiria,
y todos sus habitantes son llevados al destierro y nunca más hasta el día de hoy, año 2020, han podido volver a la tierra de Israel. Y muchos siglos después, a posteriori de que el reino del norte ya había sido destruido, el reino del sur es invadido por Babilonia y sus habitantes son llevados al destierro y 70 años después vuelven a la tierra de Palestina. Las 10 tribus de Israel, las 10 tribus que se separaron y siguieron a Jeroboam, hasta el día de hoy están perdidas. Sabemos por palabra de Dios que las traerá desde los confines de la tierra y un día volverán hasta en Israel. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces las decisiones necias acarrean consecuencias nefastas. Mis amados, prestemos atención al consejo sabio de Dios y tengamos por amigo fiel aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Víctor Cañizares, me despido nuevamente deseándote lo mejor para tu vida.